tener algún tipo de respaldo y que ustedes puedan ver de nuevo los videos en el caso que sea necesario, o que yo sé que no los ven, ¿no? O lo ven una parte, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar acá. También en el video anterior que les envié a ver, hay una tarea intermedia y muy pocos lo han hecho, ¿ok? Ahí en el video, por la parte de la mitad, hay una tarea intermedia. Entonces, las personas que realicen esa tarea intermedia tienen un puntaje extra y que yo lo tengo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ya voy a hacer la asignación en Classroom para que la puedan subir. Ahora bien, hablan directamente de los pueblos precolombinos. Antes de la llegada del español, pues estos imperios ya tenían una organización social. Se dice que toda la mayoría de los pueblos precolombinos vinieron por el estrecho de Bering. Sí, fueron migrando desde la parte más saliente de Rusia hasta la parte más saliente de América del Norte en, en el estrecho de Bering como tal. Entonces fueron migrando desde la parte norte, muchos pueblos se quedaron en el América del Norte, la cual no es motivo de estudio, e igual zonas indígenas como tal. Posteriormente y se asientan en Centroamérica y van migrando hasta Centroamérica y la parte de Hispanoamérica o la parte del sur de América. ¿Ok? Cada uno estableciéndose como un imperio como tal. Se dice que muchos imperios ya estaban en decadencia. El que estaba en auge se podría decir que es el imperio Inca. Más sin embargo, el imperio Maya ya estaba en decadencia y solo quedaban ciertos rezagos de eso. Se dice que este imperio, por ejemplo, el Maya duró más de 3000 años. ¿Okay? Tenía su organización social, ya tenían bien organizado, pero tal vez sus malas prácticas dentro de su sistema político y también su demasiada devoción a la parte mística y religiosa hizo que muchos de sus pobladores huyan, despavoridos por sus formas tan estrictas de, de acercarse a la religión, especialmente con sacrificios humanos. ¿Ok? Entonces, posteriormente llegan los españoles en 1492. Ellos llegan como héroes. Bueno, ellos ante España son como héroes porque llegaron a alfabetizar a los indígenas americanos que vivíamos nosotros en la totalidad ignorancia. Vienen a educar, a instruir en la religión y vienen a salvar nuestras almas, según la historia europea, española. Para la historia desde el punto de vista latinoamericano, él dice, no, vino a violar, vino a matar, vino a corromper, a enfermar, a conquistar, etcétera, todo lo negativo. Entonces, en todo este choque cultural que se da, hay pros y contras. Más sin embargo, la realidad está dicha. Ellos vinieron, coloniaron acá en nuestra América y posteriormente, pues, impusieron su cultura en base a los pedidos en el plano religioso y en el plano, a ver, algo pasó. Ok, en el pedido en el plano religioso y las órdenes de monárquicos. Entonces, los pueblos que existían hasta la llegada de los españoles fueron los tres: los mayas, los aztecas y los incas. ¿Ok? Los mayas en Centroamérica, los aztecas en la parte norte, o bueno, Centroamérica Norte, casi llegando a los Estados Unidos, asentados especialmente en su capital, Tenochtitlán, asentados en antiguo lago, actualmente en el Distrito Federal, en el DF. El Distrito Federal está asentado en un lago seco, llamado Texcoco. ¿Okay? En el antiguo Tenochtitlán, ellos estaban asentados en pequeñas lagunas piscinas llamadas chinampas. Estas chinampas, pues, eran plataformas que iban conectadas directamente con el lago Texcoco. Llegó un momento donde este lago se secó. Están asentados en un antiguo lago, ¿ok? El Distrito Federal. Aquí, antiguamente y denominada Tenochtitlán, la gran ciudad, ¿ok? Posteriormente vino Hernán Cortés. Hernán Cortés de alguna manera conquistó estas tierras y lo hizo de forma no violenta, porque fueron recibidos como dioses subidos en bestias, eh, dioses de dos cabezas, uno de animal, porque no existía el caballo aquí, y otro de ser humano, ¿ok? Y decían o pensaban que ellos venían
como una transición de tiempo, ¿sí? De un paso de un tiempo antiguo a un tiempo nuevo, y ellos venían a dar pleitesía al rey o al emperador que existía en esos tiempos. ¿Okay? Bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Es bastante interesante. Luego se da, cuando ya se dan cuenta de todas las cosas malas que hacían los españoles, se da una batalla sangrienta denominada la Noche Triste. Eso también lo vamos a estudiar a posterior. ¿Ok? Entonces, los mayas como tal, estos habitaban en la península de Yucatán. Es en la parte donde cayó el meteorito, el que destruyó a los dinosaurios hace miles de años, miles de millones de años, perdón. Prácticamente en esta península, ¿no? Habitaban en la península de Yucatán, en las zonas del actual México y Guatemala, ¿ok? A la llegada de los castellanos o los españoles, su cultura se encontraba en decadencia. Este imperio ya estaba en decadencia, más que todo por sus prácticas extravagantes y muy locas en aquel entonces, que los pueblos salían despavoridos, pero igual duró más de 3000 años, ¿ok? Se organizaba en una confederación ciudades-estados. Si nosotros recordamos a los griegos, las ciudades-estados, ¿qué son? Son ciudades en donde la parte más rica, donde la riqueza existe, está centrada en la parte central del pueblo, ¿no? De la ciudad. Y por lo general amurallado en las partes exteriores. ¿Ok? Gobernadas por un jefe que residía un mayapán. ¿Ok? El jefe. Estos son muy conocidos, especialmente tomaron auge mundial en el 2012, cuando tras el calendario maya, según ellos establecían que el 2012 se iba a acabar el mundo. Muchos intérpretes lo decían. Otros decían que era un ciclo completo del calendario y volvía a ir reiniciar desde el cero. Algo importante de ellos es que ya utilizaban el cero como unidad métrica. Dentro del arte y la cultura maya, los mayas eran expertos matemáticos y astrónomos. Expertos matemáticos, no eran guerreros, bueno, eran guerreros, pero en sí, la parte más intelectual, dedicados a las matemáticas, que ya utilizaban su sistema métrico numeral, ¿ok? Y astrónomos, ¿ok? Observaban el cielo desde las imponentes pirámides escalonadas, ¿de acuerdo? Poseían su propio sistema de escritura basado en jeroglíficos. ¿Ok? Un sistema de escritura rudimentario, ¿ok? Más sin embargo, un sistema de escritura que prevalece, o sea, su significación iba detrás de un gráfico, era ideográfico en pocas palabras. Hablando directamente de la religión de los mayas, entre sus dioses principales estaba el dios de la lluvia, el Chac, o del viento, el Kukulcán. En su honor se practicaban sacrificios humanos. Se dicen que en estas pirámides que tenían, tomaban a los pueblos aledaños, a la gente. Hasta hay una película que se llama Apocalipto, si no me equivoco, en donde resaltan cómo era la manera como sacrificaban a los indígenas traídos como esclavos de otras regiones. En la parte ceremonial, en la parte superior, pues arrancaban las vísceras, el corazón y toda la sangre. Se dice que todas las escalinatas, imagino que esto debe ser muy alto porque no lo conozco de forma personal, pero se dice que las escalinatas se tornaban rojizas de tanta sangre que caía. Imagínense cuánta gente fallecía sacrificada. Es decir, llegaba hasta acá el peldaño viva. Ellos veían cómo se le abrían sus vísceras, su estómago, o cómo introducían su mano para sacar su corazón. Lo último que veían era eso. Entonces, estas pirámides en la ceremonia se llenaba de sangre, ¿ok? Todo en favor de sacrificios y de pleitesías hacia los dioses, ¿ok? Posteriormente hablaremos de los incas, también vamos a estudiar esto a fondo, ¿no? Estos incas construyeron un gran imperio que abarcaba países como Perú, Bolivia, parte de Ecuador, norte de Chile y Argentina, ¿ok? Llamados el Tahuantinsuyo, ¿ok? Cada Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 provincias, que lo vamos a estudiar posteriormente. Pero en sí su capital como tal era el Perú, ¿ok? Cuando llegaron los europeos, vivían una etapa de máximo esplendor. Cuando llegaron acá a tratar de conquistar Sebastián de Benalcázar y Francisco Pizarro, ¿okay? Ellos notaron que Atahualpa había salido de una guerra civil con su hermano, Huayna Cápac, ¿ok? En los lagos de acá de Imbabura. Entonces, todavía su ejército estaba en recuperación.
También él pensaba, bueno, cuando llegaron los españoles, él ya sabía que los españoles habían llegado a la playa. Él ya sabía que estaban llegando, que los estaban buscando, pero no sabían quién eran. Estaba la gente un poco asustada. Atahualpa pensaba que venían a rendirle un tipo de tributo, ¿ok? Cuando hubo, ya les he de mandar un video bastante interesante, documental, pero cuando vinieron, pues, cuando hubo este encuentro, se dice que ellos llegaron, los españoles, y se sintieron acorralados por tantos indígenas que habían, que eran guerreros, ¿no? Y Atahualpa muy pacíficamente se acercó, trataron de alguna manera establecer contacto. Ahí los frailes que acompañaban al grupo de Pizarro le da una Biblia a Atahualpa, Atahualpa la huele, la escucha, la mira y la lanza al piso. Esto fue esto en aquellos tiempos, en época de la Santa Inquisición, esto era un total pecado, una blasfemia total. Esto hizo que lo tomaran prisionero a mala fuerza, ¿no? A Atahualpa, y ahí empezó toda la historia que posteriormente con los incas les vamos a ir contando, recordando cómo fue, ¿ok? Entonces, ellos vivían en su máximo esplendor. Se puede decir que ellos vivían una especie de socialismo indígena, en donde los procesos de redistribución eran muy adecuados. Los indígenas no se sentían obligados a trabajar, ¿ok? Porque sabían que recibían del Estado una ayuda, tanto en semillas, en protección, alimentación, salud, etcétera. Todos trabajaban para todos. Acá el Inca era considerado descendiente o hijo del sol, dios Inti, ¿de acuerdo? También tenían otros dioses. Esto lo vamos a explicar acá abajito. Entonces, hablando directamente de las sociedades y la cultura inca, vemos que las ciudades incas se comunicaban por una amplia red de carreteras, ¿ok? Las sociedades se organizaban en clanes y existían varias clases sociales. Se dice que después de que fuimos coloniados por los españoles, solo la nobleza indígena prevaleció y tenía algún tipo de privilegios sociales. Eran esposas de los españoles que posteriormente se convertirían en los criollos, los futuros gobernantes de aquí por ejemplo, de aquí de Quito, ¿okay? De las ciudades más importantes. La mayoría de los indígenas fallecieron, más del 90% fallecieron por enfermedades, pero sí prevalecieron los hijos o las hijas de los indígenas, ¿ok? De los indígenas, pero de la nobleza. Ajá. A ver, listo. El jefe supremo era el Inca, considerado hijo del sol, hijo del dios Inti. Cusco era la capital del imperio Inca, ¿ok? Algunos de sus dioses son Viracocha y Pachamama. Viracocha, dios del cielo. Pachamama es la diosa de la tierra fértil. Ahora vamos a hablar de algo característico de esta sociedad, los quipus. Estos quipus se podría decir que era una manera de recolección de datos cuantificados, ¿ok? Un sistema también de cálculo. Era como la calculadora antigua, se podría decir en pocas palabras, en términos coloquiales. Un sistema donde funcionarios del imperio recogían datos, llevaban cuentas o hacían cuentas mediante nudos. Esto eran los quipus, ¿ok? Se dice que cuando Atahualpa estuvo encerrado por Pizarro, cuando estaba encerrado en su cárcel, se podría decir, él seguía haciendo las cuentas del imperio, ¿no? Y mandaba pues a sus mensajeros reales a que envíen las cuentas, pero también como los españoles no entendían este sistema, aquí también se enviaba mensajes, como por ejemplo el de esconder la gran cantidad de oro por Rumiñahui para que no se lo dé a los españoles. También cuando se les pidió el rescate, él también ya mandó un mensaje de cuánto tenían que traer, cuántas toneladas de oro debían llevar como rescate, ¿de acuerdo? Todos estos mensajes fueron enviados por quipus. Los españoles no entendían, pero todo esto era una especie de mensajes secretos en base a nudos y cuentas también. Aquí está la ciudad secreta de Machu Picchu, considerada como la capital, ¿no?, del imperio inca. Ahora vamos a hablar de los aztecas. Como les comentaba, pues el imperio azteca estaba asentado en un antiguo lago. La manera como los mexicas son los que habitaron esto, por eso posteriormente se llama México, pero los mexicas son estos pueblos que se asentaron y crearon un nuevo sistema en la cual tuvieran en un hogar donde vivir y sus plantas, como se basaba en la agricultura, su sociedad,
crecieran de forma mucho más rápida. Es por eso que ellos crean un sistema de piscinas llamadas chinampas. Y después del cúmulo de chinampas se va creando pues la ciudad como tal. Entonces, la población del Valle de México a partir del siglo XII destaca la ciudad de Tenochtitlán como capital de los aztecas. Es un pueblo guerrero que se organizaba en tribus. La base de su economía era el maíz. ¿Ok? Eran los temidos aztecas. Al igual que otros pueblos precolombinos, los aztecas realizaban sacrificios humanos. Aquí, es más, tenían una jerarquía militar. Los guerreros águila y los guerreros jaguar, los más temidos de todos los pueblos. Es por eso que los pueblos aledaños de alguna manera se unieron a Hernán Cortés para tratar de eliminar ese sistema que provocaba terror a todas las poblaciones que estaban a las afueras de Tenochtitlán. Es por eso que también el pueblo azteca perdió, porque los demás pueblos se unieron en contra y a favor de los españoles por sus prácticas totalmente crueles. Estos cobraban tributos y esclavizaban a los pueblos vecinos que los temían por su crueldad. Eran demasiado crueles, más que todo por sus guerreros que eran especializados en el arte de asesinar, matar, ¿ok? Llamados guerreros águila, que se dicen que eran veloces, eran como las águilas, eran veloces y nadie los podía alcanzar. Y los guerreros jaguar, que eran feroces y extremadamente fuertes, que toda la gente que miraba los veía y les espantaban al ver tanta musculatura de aquellos guerreros, ¿ok? Entonces eran guerreros élites. Los españoles decían que los indígenas antiguos, tanto en las tres ciudades, eran guerreros altos, fuertes, corpulentos, muy ágiles. El español, desnutrido en aquel entonces por las guerras civiles que se daban allá en Europa, desnutridos, bajitos, pequeños, no tan fuertes, pero tenían algo a favor, tenían armas. En cambio, ellos no tenían armas. ¿Ok? Aquí podemos ver una pirámide escalonada azteca. Y la religión azteca, pues su principal dios era el Quetzalcóatl, ¿ok? La serpiente de varias colas, ¿no? Se decía que dentro de las profecías de Quetzalcóatl, una de las profecías era que iba a venir un dios del otro lado del mar montado en una bestia o un dios de dos cabezas y que este venía a ¿cómo es? Acabar el mundo como tal, a destruir el mundo como tal. Entonces, cuando el emperador azteca se enteró que venía Hernán Cortés, pensó que lo que decía Quetzalcóatl era cierto. ¿Ok? Entonces, la serpiente alaba, Dios creador que enseñó la agricultura, las artes a los aztecas, considerado a Hernán Cortés enviado de los dioses, lo que les decía. Entonces, es por eso que se lo recibieron con pleitesía a los españoles, porque pensaban que era un dios que había enviado Quetzalcóatl. ¿Por qué pensaron los aztecas que los conquistadores eran dioses? Pues estos pueblos eran guerreros como tal. No tenían miedo a nada. ¿Ok? Se podría decir que estos pueblos hubo una gran división social. Muchos no quisieron someterse a las exigencias que venía o traía Hernán Cortés con su población, con su grupo, que era muy reducido. Pero como pensaban que habían sido enviados por Quetzalcóatl, estos se dejaron dominar. ¿Ok? Los aztecas con los otros pueblos ellos los tomaban como esclavos, los hacían trabajar gratuitamente. Aquí no había un sistema de redistribución entre la parte más marginada con la nobleza, no, aquí era obligado el trabajo como tal, el trabajo fuerte, el trabajo en bruto. Aquí el último emperador de Tenochtitlán, Montezuma, fue socialmente desterrado, se podría decir, por sus coidearios y por el pueblo, porque decía que venía y dejaba que extranjeros ingresen a una ciudad e implantaran un nuevo sistema, estos extranjeros raros que venían y saqueaban, que tomaban todo. Entonces, aquí aparece, pues, le dan muerte a Moctezuma y posteriormente las guerras civiles en contra de los españoles y se da la Noche Triste, que eso lo hemos de hablar en otro día. Entonces, Moctezuma fue el último emperador de los aztecas a la llegada de los conquistadores europeos. Él los recibió con mucha pleitesía, con mucho, se puede decir como cariño. Y por último, hablando directamente del escudo de México, se dice que los mexicas en aquel entonces
la historia nos cuenta que estaban buscando en dónde asentarse, en dónde vivir. Resulta que llegan al lago Texcoco y encuentran ahí dentro de una roca, bueno, encuentran una roca grande y por encima de la roca se crecía una especie de cactus o tuna, como le conocemos acá. En esa tuna estaba sentada un águila y esa águila estaba devorándose a una serpiente cascabel que en esos territorios es muy peligrosa por su alto nivel de toxicidad. Entonces, en base a esto, fue una señal enviada por los dioses para decir, aquí tienen que construir su ciudad. Ahí es donde empiezan a construir en forma de piscinas llamadas chinampas, y empiezan a construir la Ciudad de México, o en aquel entonces la ciudad de Tenochtitlán, los mexicas. ¿De acuerdo? Vamos a detener la grabación, que me olvidé.